Saludos amigos. El multimillonario griego Aristóteles Sócrates Onassis pertenecía a una de las 13 familias Illuminati que gobiernan el mundo y como miembro destacado de la jerarquía satánica que era, poseía un enorme poder. Sus negocios navieros desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial y su alianza con los nazis lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del mundo, siendo conocido como el griego de oro. Era propietario de islas, aviones, yates, hoteles y casinos en los lugares más exclusivos. De hecho, era el dueño del pequeño país de Mónaco, cuyo casino de Monte Carlo y sus burdeles permanecieron abiertos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Tal era su poder que cuando el príncipe Rainiero necesitó de una esposa, porque si no había descendencia el principado podía perder su independencia y pasaría a ser protectorado francés, él se la buscó. Elaboró una lista de actrices americanas, entre las que se encontraba Marilyn Monroe, aunque fue Grace Kelly la elegida, la que más glamour podía aportar, así como sangre real. Porque con esta boda se forjó una alianza entre la realeza de Hollywood y la realeza europea. Esta alianza se fraguó en el yate de Aristóteles, lugar en donde se tomaron importantes decisiones que cambiaron el rumbo de la historia. A él acudía la familia Perón o su amigo cercano Winston Churchill, quien pasaba grandes temporadas a bordo. Las paredes del lujoso yate se hallaban decoradas con cuadros de Miró y Renoir. Las puertas tenían picaportes de oro. Lámparas de cristal alumbraban los pasillos y su escalera en espiral daba a un rellano donde se podía ver la letra omega entre laureles. La gran piscina reproducía el salto del toro del palacio de Nosos en Creta, y su chimenea de lapislázuli se convirtió en el mudo testigo de los íntimos momentos vividos por los más famosos personajes de la década de los 50 y 60. Invitados como Grace y Rainier de Mónaco, John y Jackie Kennedy, Marilyn Monroe, María Callas, Elizabeth Taylor, Richard Burton, John Wayne o Greta Garbo deambularon por las cubiertas del majestuoso yate. Allí era donde el magnate se veía con su amante María Callas. Aristóteles dijo así: soy un desgraciado, soy un asesino, soy un ladrón, soy un impío, soy el ser más repugnante de la tierra, pero soy millonario y déspota, así que no renuncio a María, porque ella era su trofeo, el cual había sido pulido por su anterior marido, quien la había formado como Audrey Hepburn fue transformada en My Fair Lady. Algo similar a lo que le sucedió a Grace Kelly antes de casarse con Rainiero. Grace mantenía una relación con Oleg Cassini, un diseñador de alta costura famoso por vestir a Jackie Kennedy, entre otras. Él fue quien transformó su apariencia de maestra de escuela en algo un poco más sexy. También fue en el yate de Aristóteles donde se fraguó el plan en el que la mafia se hizo con la presidencia de los Estados Unidos. Y a la cabeza de esa mafia, que incluía a la CIA y al FBI, se encontraba Aristóteles. Así, en septiembre de 1957, Aristóteles y Winston Churchill se reunieron con Joseph Kennedy con el objetivo de preparar el terreno para que John Kennedy fuera elegido presidente. Para sellar esta alianza, en 1958, John Kennedy se reunió con él y con Winston Churchill también en el yate y 2 años después fue elegido presidente. Pero cuando el patriarca Joseph tuvo un derrame cerebral, sus hijos se sintieron libres, renegando del mafioso Aristóteles y de sus compinches de la CIA. Uno como presidente y el otro como fiscal general decidieron utilizar su poder y popularidad para destruir la conspiración en la que estaban inmersos y de la que ellos eran la cabeza visible. La mafia fue a por John desde que fue consciente que no sería un títere dócil. Asesinado en noviembre de 1963, a su funeral asistió Aristóteles, quien ya por entonces mantenía una relación oculta con Jackie, a la que invitaba de forma regular tanto a su yate como a su isla privada Scorpios. Mientras estaba casada con John, la primera dama pasaba temporadas en el yate, y hay fotos de ella en bikini tomando sol a bordo tan solo un mes antes del asesinato de su marido.
Pero para que la pareja pudiera estar junta había que salvar otro obstáculo, porque tras el asesinato de John, dos de los nuevos amantes de la que fuera primera dama fueron sus cuñados Bobby y Teddy, algo que la familia Kennedy trató de ocultar, pero sin éxito. Y Bobby Kennedy no solo se postulaba como sucesor de su hermano, sino que era quien más se oponía a la relación de Jackie con el armador griego. En el libro Némesis de Peter Adams se afirma que Aristóteles odiaba a Bobby porque cuando éste era el fiscal general había decretado la confiscación de sus buques. Además, era él quien tras la muerte de su hermano había asumido la patria potestad de John y de Caroline. Por su parte, el biógrafo de Aristóteles, Peter Evans, aseguró que él estuvo implicado en el asesinato de Bobby en el año 1968, puesto que era el único obstáculo que tenía para hacerse con otro trofeo llamado Jackie. También salieron a la luz unas cartas escritas por Jackie a su amigo de la infancia, el quinto barón Harlech, y en las que se daba instrucciones a quienes llevaron el ataúd de Bobby tras su muerte. El hecho es que apenas 4 meses después del asesinato de Bobby se celebró en el yate la boda de Aristóteles con la viuda de América tras una ceremonia llevada a cabo en la isla de Scorpios. Pero las cláusulas de esa boda demostraban que esa unión no era sino un contrato de altísimo nivel protagonizado por dos seres deseosos de aumentar su poder y su prestigio social. Según ese contrato, Jackie solo estaba obligada a pasar fiestas y veranos con él y podía viajar sola sin necesidad de permiso marital. También se estipulaba que la pareja debía dormir en habitaciones separadas, que no habría hijos de esa relación o que, en caso de divorcio, ella recibiría $10 millones por año de convivencia, lo que evidenciaba una relación de puro interés. Este matrimonio simbolizaba la avaricia por el dinero, un futuro económico asegurado, la vanidad entre iguales disputándose fama e influencias, la batalla por estar a la cima de los más poderosos del planeta. Además, se trató de una boda que ofendió al mundo, porque Jackie era la mujer más popular de Estados Unidos, y con ese matrimonio se evidenciaban muchas cosas, porque se trataba de una persona relacionada con la mafia, que era 20 años mayor que ella, y un enemigo declarado de los hermanos Kennedy. El hijo de Aristóteles, Alejandro, dijo: «Es la unión perfecta. Mi padre adora los apellidos y Jackie adora el dinero». Tras el enlace, el magnate siguió viéndose con la cantante María Callas, manifestando a sus amigos que no sentía la más mínima atracción hacia Jackie, quien pasaba más tiempo en Nueva York que en Grecia. Él le reprochaba su elevado tren de vida, derrochando su fortuna, y la definió como una persona caprichosa, ambiciosa e interesada. Cuando Jackie preguntó a su hijo John cómo podía salir con una mujer como Madonna, que se definía a sí misma como una mujer materialista, haciendo referencia a su canción Material Girl, John le contestó lo siguiente: «Pero si no hay nadie más materialista que tú». Estas personas que son tan ricas y poderosas a base de hacer pactos con el diablo terminan pagando tanto ellos como sus allegados un alto precio en forma de maldición, de desgracias. Un año antes de Aristóteles morir y cuando ya había sido desahuciado por los médicos, Jackie lo envió a París desentendiéndose de él. Tras ser enterrado en su panteón de la isla de Escorpios, comenzó una cruenta batalla por la herencia millonaria entre su viuda y su hija Cristina. En 1973, su hijo y heredero Alejandro sufrió un terrible accidente de avioneta. Pasó varias semanas en coma y después de ser desconectado de las máquinas que le mantenían con vida, fue enterrado en el panteón familiar de la isla de Scorpios. Un año después, su hija Cristina fue encontrada inconsciente después de haber ingerido una sobredosis de pastillas. Esa no era la primera vez que lo hacía y tampoco sería la última. En 1988, Cristina fue encontrada muerta en la bañera de su casa en Argentina. La primera esposa de Aristóteles, Atina Líbanos, adicta al alcohol y a los barbitúricos, no pudo superar la muerte de su hijo Alejandro y fue encontrada muerta a los 45 años sin que se esclarecieran las causas de su muerte. María Callas, quien cuando se enteró por la prensa de la boda entre Aristóteles y Jackie tuvo que ser hospitalizada por una sobredosis de píldoras para dormir, vivió a partir de entonces sumida en una depresión de la que ya nunca se recuperó.
Falleció a los 53 años en circunstancias no aclaradas, dependiente de los tranquilizantes. Su exmarido aseguró que se había suicidado porque tenía el corazón roto. No hay que olvidar que otra de las víctimas de la mafia fue Marilyn Monroe, quien había amenazado con contar cuanto sabía y quien mantenía un estrecho vínculo con los hermanos Kennedy, de quienes ella era la confidente. En 1962 fue asesinada en su casa, la cual se hallaba repleta de micrófonos que grababan todas las conversaciones que mantenía la actriz con los Kennedy, descubriendo la mafia de esta manera cuáles eran los planes del rebelde presidente. En 1999, y cuando se dirigía con su mujer y su cuñada a la boda de una de las hijas de Bobby Kennedy, la aeronave que pilotaba John nunca llegó a su destino. Cayó en picado y sus 3 ocupantes murieron instantáneamente al estrellarse en el océano. La muerte de John después de los asesinatos de su padre y de su tío sumó un capítulo más a la maldición que sobrevoló a la familia Kennedy. Y ya por último, Grace Kelly. Grace Kelly fue asesinada en un accidente de tráfico que fue provocado. En 1982, y a la edad de 52 años, le sorprendió la muerte en la misma carretera que aparecía en la película dirigida por Hitchcock, Atrapa a un ladrón, un film que ella misma había protagonizado junto a Cary Grant. Grace perdió el control del coche sin poder pararlo, puesto que los frenos no le funcionaron, por lo que acabó chocando contra el muro de contención, atravesándolo, lo que hizo que cayera por un precipicio. Entonces el coche comenzó a arder. Aunque tras su boda con Reiniero Grace dejó de ejercer como actriz, su vida como reina fue sin duda alguna el gran papel de su carrera. Pero su trágico final concluyó con su cuento de hadas, porque este, amigos, es el precio del poder pactado. Hasta pronto.